Bueno, estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en esta mañana. Damos gracias a Dios por poder tener un culto más en este Ministerio Hispano a las 11 de la mañana aquí en Cape Coral. Y estamos saludando también a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook y YouTube. Así que damos toda la gloria y las gracias a Dios. Bien, vamos a continuar con Dios y su mensaje. Esta es la última parte. Y vamos a ver si todos podemos repetir el texto clave que está puesto en pantalla. Vamos a ver. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 143, 10. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Nos encomendamos ahora a ti, Señor, en primer lugar, para que me uses como instrumento. Y prepara a cada uno de nuestros corazones para escuchar tu mensaje. Bendice a cada hermano aquí presente y a todos aquellos que nos pueden ver y escuchar. Gracias te damos por todo lo que has hecho. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, esta es la última parte de esta serie de mensajes, Dios y su mensaje, valga la redundancia. Y el texto clave dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Hermano, tenemos que orar mucho a Dios todos los días para que podamos hacer su voluntad en toda la extensión de la palabra. Algunos a veces dicen, bueno, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Esto lo he dicho muchas veces. La voluntad de Dios, mi amado hermano, está aquí en su palabra. Esta es la voluntad de Dios, que vivamos de acuerdo a ella. Si vivimos de acuerdo a ella, vamos a agradar a Dios y vamos a poder ser instrumentos para que otros puedan conocer. Y el salmista David decía, enséñame a hacer tu voluntad. Ahora, ¿cómo puedo aprender a hacer la voluntad, hermano? No puedo aprender a hacer la voluntad de Dios si no conozco su palabra. Es como que le digamos a alguien, oye, necesito que me hagas esto, pero no le decimos qué tiene que hacer. Entonces el hombre se queda parado, o la persona, bueno, ¿y qué hago? No sé. Entonces no puede hacer nada. Cuando él decía, enséñame a hacer tu voluntad, él estaba diciendo, Señor, que yo pueda leer tu palabra, que la pueda escudriñar. Así que vamos a continuar, esta es la última parte, y vamos a continuar con la pregunta, ¿para qué es el mensaje de Dios? Sí, porque oímos hablar del mensaje de Dios, que es bueno el mensaje de Dios, que es bueno el mensaje de Dios, pero ¿para qué es el mensaje de Dios? De eso vamos a hablar en esta mañana y esperamos que sea de bendición para cada uno de nosotros. Son para algunas de estas cosas, para que nos alejemos del pecado, para que la iglesia cumpla su misión y para que hagamos la voluntad de Dios. O sea, ¿para qué es el mensaje de Dios? Para alejarnos del pecado. Esto es Biblia, esto está allí en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. Después usted verifíquelo, léalo, escudriñalo, medítelo en su casa. El que practica el pecado es del diablo. Es duro, pero eso es lo que dice la Biblia, yo no lo puedo cambiar. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. 1 de Juan 3, 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo. El que se complace en el pecado, el que le agrada el pecado, el que busca el pecado no es de Dios, es del diablo. Digo, eso es lo que dice la Biblia. Yo no sé, yo voy a verificar porque ese pasaje a lo mejor me equivoqué. Lo voy a buscar en mi Biblia, búscalo en la suya. 1 de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice así, el que practica el pecado es del diablo, el que se complace, el que le agrada, el que busca el pecado. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, que ha tenido una experiencia con Dios, que se ha arrepentido, no practica el pecado, no se complace en el pecado, no busca el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él a través del Espíritu Santo y no puede pecar como pecan los demás, porque es nacido de Dios. O sea, ya no te complaces en el pecado. Hermano, ¿para qué es la palabra de Dios? Para alejarnos del pecado. No puedo buscar el pecado ni amar el pecado. Es más, cuando vea el pecado tengo que sentir algo en mi corazón. Cuando veo que hay maldad, cuando veo que hay engaño, cuando veo que hay despreocupación de las cosas de Dios y solamente se preocupan por las cosas materiales, hermano, yo tengo que sentir algo. A mí se me estruja el corazón y lloro. Y doy gracias, Señor, gracias, porque ya me estoy estremeciendo por el pecado. Pero si usted ve el pecado y a usted no le pasa nada, mire, le aconsejo, haga ayuno y oración, porque hay un problema en su vida.
espiritual. Yo no puedo ver nada ya que sea malvado, porque me pone mal. Entonces me dice mi hijo, que está conmigo en mi casa, oh, papi, te subió la presión, estás colorado. No, es que me pongo mal, punto. Porque veo la maldad que hay en el mundo. Así que la palabra de Dios es para que nos alejemos del pecado. Para que la iglesia cumpla su misión. La iglesia somos tú y yo. Y Él les dijo, Cristo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. O sea, ¿para qué es el mensaje de Dios? Para que la iglesia cumpla su misión. Tenemos que ir y predicar el evangelio a algunos. Bueno, tengo un amigo, es buena gente, ¿sabe? Él tiene un trabajo, no, es muy serio. No, tengo un vecino, bueno, ese es bastante bueno, ese cuida el patio. Para predicar el evangelio a toda criatura, aquel que quizás me pide la cabeza, pero que me deja hablar. Hay que predicar el evangelio a toda criatura. Digo, eso es lo que dice la Biblia. Yo no lo voy a buscarle aquí de nuevo, pero usted sabe que dice eso. O sea, para que la iglesia cumpla su misión, usted y yo tenemos una misión que cumplir. Usted y yo tenemos que hablarles a otros de Cristo e invitarles. Si no vienen, no se preocupe, ese no es su problema. Ese es un problema de él con Dios, pero usted haga su parte. Damos gracias a Dios por este lugar que tenemos. Aquí ahora, con todas estas restricciones por el COVID, tenemos capacidad para más de 100 personas. Todavía hay muchas sillas, hoy quizás habemos unos 50. Bueno, pues vamos a ver si completamos los otros 50, pero ¿quién lo va a hacer? Dios lo va a hacer, pero ustedes y yo somos los instrumentos. Usted tiene que invitar, tiene que orar por su familia, por sus amigos. ¿Y cuál es mi responsabilidad principal? Preparar el mensaje de Dios. No puedo llegar aquí el domingo y decir, oye, ustedes saben que tuve la semana complicada. Como yo estoy jubilado, en parte, ¿no? Estuve jubilado en parte. Bueno, hice el patio, corté una matica de rosa que tenía, le eché agua a una mata, le puse una cerquita, porque yo pongo cerca también de esas sencillas, ¿no? Y entonces no pude preparar el mensaje. Imagínense que yo me aparezca el domingo y yo, no, el mensaje no pude. Eso no, mi responsabilidad es que yo tengo que preparar el mensaje y tengo que traerles el mensaje de Dios. Pero ¿para qué somos iglesia? Para cumplir la misión, predicar la palabra, pero vivir la palabra y enseñarles a otros que hay necesidad de buscar a Dios. Invitarles. Les exhorto a que inviten, ore, invite, no importa quién, Dios va a hacer la obra. Diga, hay un lugar donde se predica palabra de Dios y si usted ve que no hay palabra de Dios, váyase, porque no va a pasar eso. Yo oro mucho a Dios para ser cuidadoso. Va a escuchar palabra de Dios. Así que, ¿para qué es el mensaje? Para que nos alejemos del pecado y para que la iglesia cumpla su misión. Para que hagamos la voluntad de Dios. O sea, yo no estudio la palabra así por esto. Ah, tú sabes que yo soy un estudioso de la palabra. Sí, pero no vives de acuerdo a la palabra, así que no estás haciendo su voluntad. De nada nos sirve. O sea, eso es vanidad, eso es hipocresía. Enséñame, decía David, a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. ¿Quién es nuestro Dios? El Dios único, verdadero, y este que escribió su palabra. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, a vivir de acuerdo a ella, a que yo pueda ser un reflejo de lo que tu Hijo fue en la tierra. Dice que el que está en Cristo, eso está en la Biblia, debe andar como él anduvo. ¿Cómo yo puedo andar como Cristo? Cuando yo guardo su palabra y oro todos los días para que Dios me ayude. Dice que todo aquel, dijo Cristo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi padre. Marcos 3:35. Dice Cristo también, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cuando yo hago lo que Dios me manda, yo hago su voluntad. Entonces, esta fue una conversación porque algunos, bueno, el que hace la voluntad de Dios, esa es mi familia. Ese es mi amigo, ese es mi hermano. Eso decía Cristo. O sea, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Hermano, Dios quiere que hagamos su voluntad. Por eso yo tengo que orar todos los días. Yo oro todos los días, yo sé que usted también. Tenemos que orar, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Vivimos en un mundo que cada día se aleja más de Dios. Algunos están ahora preocupados, bueno, no sabemos qué pasa en el mundo porque hay tanta complicación. La epidemia en vez de bajar está aumentando según las estadísticas de los países. La maldad, la corrupción. Y entonces, ¿por qué está pasando esto? Por una sencilla razón, porque el mundo no quiere hacer la voluntad de Dios. El mundo no quiere escuchar a Dios. El mundo no le interesa escuchar de la Biblia. Y por eso el mundo va en picada completa. Y va a estar peor, no va a mejorar. No crea que estoy siendo fatalista, es que es lo que dice la Biblia. El hombre no quiere buscar a Dios, punto. Pero usted y yo tenemos una bendición, tenemos un Dios bueno, un Dios justo, un Dios perdonador, un Dios misericordioso, un Dios paciente y que no cambia, que es el mismo, que va a estar con nosotros, que me protege, que me guía. En medio del caos, yo estoy seguro en la senda, punto. No sé si me estoy explicando, o sea, hay un caos a mi alrededor, pero yo estoy seguro, estoy confiado. Dios va a mi lado.
Y al lado derecho, no al izquierdo, al lado derecho conmigo. Y su sombra me cobija. No importa lo que suceda, yo tengo que vivir como hijo de Dios. Esa es mi responsabilidad. Y esa es mi oración todos los días. Pero para poder hacer la voluntad de Dios tenemos que orar. Señor, ayúdame a hacerla y para poder cumplir la misión de la iglesia y alejarnos del pecado. Para que dejemos la vida antigua. Para eso es la palabra de Dios también. Eso está en Colosenses, léaselo después. Colosenses capítulo 3, léaselo completo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Yo tengo unas cosas en mi vida que no resisto a nadie. Sí, pero eso es terrenal, eso tiene que hacerlo morir. Tienes que enterrarlo. Fornicación, o sea, tener relaciones fuera del matrimonio y complacerse en los deseos carnales. Impureza, todo lo que sea malo. Pasiones desordenadas. Yo soy un loco, dice la gente, ¿no? Si eres un loco para hacer el pecado, no para buscar a Dios. Porque acuérdense que a Pablo le llamaban loco, pero loco por predicar el evangelio. Malos deseos y avaricia, o sea, la gente está llena de malos deseos. La gente se complace en hacer lo malo. Y entonces la avaricia es a ver, ¿cómo puedo tener más? Y ya hemos explicado, lo hemos dicho, que la avaricia, y lo dice, es idolatría. Y la idolatría es abominación delante de Dios. Así que si alguno es avaro, es idólatra. Y si es idólatra, está abominando a Dios. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, Señor, ayúdame a no amar lo material, sino amar lo espiritual. Y estar contento con lo que tengo, punto. Ahora vivo en mi casa, ¿no? Yo estoy muy contento con mi casita, estoy encantado con ella. Pero entonces ahora el vecino compró una casa o compró un terreno y hizo una casa de 18 habitaciones con 4 garajes y 3 piscinas. ¿A mí qué me importa? Ese es su problema. Yo vivo bien en mi casa, no lo voy a envidiar lo que él tiene. No sé si me estoy explicando. Ahora Dios me puede dar a mí una casa y tener mi piscina, yo no digo que no. Pero lo que no puedo hacer es tener la avaricia de lo que tiene otro. Dios nos va a dar lo que nosotros nos merecemos y lo que somos capaces de asimilar. Mi oración es, y yo se lo he dicho muchas veces, Señor, no me des más de lo que yo puedo asimilar. Porque la avaricia es idolatría. Y eso está escrito para el cristiano, no para el inconverso. Yo sé que en el mundo hay mucha avaricia, pero también a veces entre cristianos hay avaricia. La avaricia es idolatría. Idolatría ya hemos visto en los mandamientos que es abominación delante de Dios. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando somos desobedientes, la ira de Dios estará sobre aquellos que obran así. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Tenemos que dejarlas si somos hijos de Dios. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, habiendo despojados del viejo hombre y revestido del nuevo. Y quiero terminar este pasaje con eso. No mintáis. Señor, ayúdame a no mentir. Señor, ayúdame, lo necesito. Porque mira que se miente. Oye, la mentira está a la orden del día. Nos levantamos por la mañana y llegamos al trabajo, ya la primera mentira. Y de ahí para adelante tú no sabes cuánto vas a recibir. Bueno, yo no puedo obrar igual que el mundo. No puedo mentir. No puedo complacerme en la mentira. Tengo que hablar verdad. Y si no, me muerdo la lengua y no digo nada, punto. Pero no puedo mentir. Porque Dios no me va a bendecir si yo empiezo a mentir. Y empiezo yo a alabarme vanamente. No mintáis. Habiendo despojado del viejo hombre y revestido de nuevo. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, si soy una nueva criatura, soy hijo de Dios por adopción, conforme dice Juan 1:12, entonces tengo que comportarme como hijo de Dios, vivir como hijo de Dios, actuar como hijo de Dios, hablar como hijo de Dios, vestirme como hijo de Dios. No me puedo vestir como un hijo del diablo. Acuérdense lo que decía ya, el que practique pecados del diablo. Usted y yo somos hijos de Dios. Pero el diablo anda como león rugiendo. Entonces, Señor, ayúdame a vivir de acuerdo a tu palabra, dejando la vida antigua para que pueda vivir con poder. El que vive agradando a Dios, vive en poder, vive en victoria, porque el diablo no le puede hacer nada. Dice que el diablo anda como león rugiente, pero no se me puede acercar, porque yo estoy cercado de la protección de Dios, de la sombra de Dios, del poder de Dios. Entonces el diablo llega hasta allí, me saca los dientes, cruje, pero no se me puede acercar, punto, porque el poder de Dios me guarda. Ahora, si yo ando haciendo la voluntad de Dios, si yo estoy guardando lo que Dios me manda, si no, entonces el diablo me va a morder por algún lado. Y no es que me vaya a destruir, pero sí me puede arrancar un pie, y entonces andar cojo después. Cojo espiritual, quiero decir. Ese que anda cojo, ese nunca está completo, ese siempre se está quejando. Bueno, ese es el problema. Yo tengo que decir, Señor, ayúdame a entender que soy una nueva criatura, que ahora tengo que andar como hijo de Dios. Ahora, como conclusión, ¿qué quiere Dios que hagamos con su mensaje? Algunos dirán, oye, el pastor le va a predicar corto y bueno, a lo mejor me demoro aquí en esta parte. No, quiero decir, ¿qué quiere Dios que hagamos con su mensaje?
Bueno, en primer lugar, que lo oigamos atentamente, que lo obedezcamos totalmente y que lo compartamos con otros. Que lo oigamos atentamente. Fíjense lo que dice Isaías, eso fue hace más de 2700 años atrás. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros, dice el Dios eterno, pacto eterno, las misericordias firmes a David. Isaías 55:3. ¿Qué quiere Dios que hagamos con su mensaje? Que lo oigamos atentamente. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Eso es lo que Dios decía a través del profeta a su pueblo, que muchas veces no oía a Dios. Pero qué paradoja cuando hay alguien que está dando un chisme que usted hace. Es así, mira. A ver qué él está diciendo. Y entonces usted inclina el oído. Usted no se fija que si usted quiere oír algo, usted no se queda normal. Usted así se vira, sube la cabeza, hace así. Bueno, Dios quiere que nosotros oigamos su mensaje. Ahora, ¿cómo yo oigo su mensaje? Si yo estoy predicando y usted está jugando, o usted está pensando en otra cosa, o en vez de usted estar aquí, está en su casa, o está en el mall, o está donde sea, usted no está inclinando su oído para oír la palabra de Dios. Porque si esto que yo estoy predicando no es palabra de Dios, no la oiga. Pero si es palabra de Dios, hay un problema serio. Porque si yo no oigo a Dios, ¿a quién estoy oyendo? Entonces estoy oyendo al diablo. Porque entonces el diablo si me habla, entonces lo oigo. Oye, tú sabes que hay un negocio ahí, te puedes buscar $20 más, o $100 más, o $1000 más, pero tienes que hacer tu marañita. Esa es la voz del diablo. Pero Dios me dice, sed justos en vuestras acciones. No puedo usar balanza falsa. Tengo que hacer lo correcto. Tengo que inclinar mi oído y oír atentamente a Dios. ¿Cómo yo inclino mi oído? Con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando vengo a la iglesia, Señor, prepárame de mente y corazón para recibir tu mensaje. Que la palabra del pastor, que es palabra de Dios porque se está citando la Biblia, yo la puedo escuchar, pero la puedo aplicar. Y entonces eso estoy inclinando mi oído espiritual. Señor, gracias, me estás hablando. Cuando usted está en su casa y usted quizás tome la Biblia, Señor, ayúdame a yo escuchar tu palabra. Ahí hay cosas maravillosas. Posiblemente el domingo que viene hablemos del crecimiento espiritual. Y entonces eso nos va a hacer entender que necesitamos crecer espiritualmente. Pero ¿cómo yo voy a crecer espiritualmente si yo no escucho a Dios? Escucha lo que te voy a decir. Me dice Dios a mí. Está atento. Entonces, cuando más atentos estamos? Quizás cuando nos dicen algo bajito y nos interesa. Usted no sabe lo que hacemos, ¿no? Alguien dice, oye, te tengo algo muy importante que decir. Y entonces comienza, y usted se pega y se pega la cara ahí para escucharlo. Bueno, Dios quiere que nos peguemos a Él. Aunque claro, Dios nos habla y podemos escucharlo aunque estemos en el planeta Marte. Pero quiere decir, yo me tengo que acercar a Dios. ¿Qué escribió Santiago? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Yo tengo que escuchar a Dios todos los días, no solamente cuando vengo a la iglesia. Señor, háblame por tu palabra, háblame por lo que yo recibo. Gracias por lo que tengo, gracias por los alimentos, gracias por la vida, gracias porque has sido bueno, gracias. Y entonces uno conversa con Dios y entonces uno presta oído a su palabra. Así que tenemos que oír atentamente. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que seamos hacedores, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Que seamos hacedores de la palabra. Esto lo escribió Santiago hace unos 2000 años, pero no tan solamente oidores. Oye, qué bueno estuvo el mensaje del pastor. ¿Y de qué predicó, chico? No sé, pero estuvo bueno. Entonces no oyó nada, no sé si me explico. ¿Qué oyó? Nada. Sí, no, el pastor, oye, no sé de qué fue, la verdad que no sé. Usted no sabe, yo vi una vez una película de Cantinflas. A mí me gustan las películas cómicas y más cuando eran quizás menos complicadas que ahora. Y entonces llega Cantinflas, hay un pintor allí y entonces el hombre está pintando y Cantinflas está detrás y dice, igualito, dice el Cantinflas. Y dice el hombre igualito, que dice, no sé, pero es igualito. Es lo mismo. O sea, el mensaje estuvo bueno, pero no sé de qué predicó el pastor. Hay que atender el mensaje porque el problema es que el mensaje no es del pastor, el mensaje es de Dios. Y cuando yo no escucho a Dios, lo estoy despreciando. Ese sí es un gran problema. Despreciar a Dios, porque Dios es misericordia, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Así que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Que lo obedezcamos totalmente. No puedo obedecer, no, tú sabes que yo soy del Sermón del Monte. Yo además que el Sermón del Monte es lo que me estudio. Si eso es bueno y lo demás, ¿dónde lo deja, hijo? Tenemos que obedecerlo totalmente. No, yo obedezco el primer libro. Génesis, 3 capítulos. Ahí no me voy. Y entonces después salto a Apocalipsis y cojo un capítulo. Eso no funciona.
Yo tengo que obedecer totalmente a Dios en su mensaje, desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21. Ese es el primer versículo de la Biblia, el primer libro, el último libro y el último versículo. Verifícalo a ver si no es verdad. Digo, si la Biblia de usted es igual que la mía. Entonces yo tengo que obedecer totalmente el mensaje de Dios. No puedo obedecerlo por parte. No, tú sabes que, ¿cómo está tu vida espiritual? No, yo estoy bastante bien. Yo estoy obedeciendo al 30% de la palabra de Dios. Eso está mal. Yo tengo que tratar de ir aumentando el porcentaje. No quiero decir, déjame ver si puedo explicar eso bien. Es posible que usted y yo no podamos cumplir la palabra de Dios al 100%. Es más, no lo vamos a poder hacer. Pero Dios quiere que yo me esfuerce cada día por cumplir más su palabra. Señor, ayúdame. Estoy un ejemplo al 60. Ayúdame esta semana o este mes llegar al 65, después llegar al 70. Tengo que, como decía Pablo, no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago. Mirando a Cristo trato de llegar al supremo llamamiento, al ejemplo de Cristo. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, tengo que tratar de obedecer la palabra totalmente. Si lo obedezco un 30% estoy mal. Si lo obedezco un 80% estoy mal. Tengo que tratar de obedecerla totalmente. Y llamándole, esto está en el libro de los Hechos, a Pedro y a Juan, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 18 al 20. O sea, Pedro y Juan estaban dispuestos a obedecer al Señor totalmente, aún a costa de su propia vida. Escuchen esto no es profecía mía, esto es lo que dice la palabra. Va a llegar el tiempo en este país, en el mundo entero, que predicar la palabra van a ser juzgadas la gente por predicar palabra de Dios, por enseñar palabra de Dios. Y quizás algunos vayan presos, o les sean quitado los trabajos, o le crean algunos problemas. Pero déjenme decirle, yo tengo que obedecer a Dios, es mejor obedecer a Dios. Dice Pedro y Juan, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto. Yo tengo que obedecer a Dios. Pase lo que pase. Dígame lo que me diga. No importa quién se oponga. Si opone el gobierno, yo voy a seguir obedeciendo a Dios. Se opone el que se oponga, yo voy a seguir obedeciendo a Dios. Lo hicieron en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, hasta el día de hoy. Y lo vamos a seguir haciendo. Hermanos, tenemos que obedecer totalmente la palabra de Dios. Que lo compartamos con otros. Tenemos que compartir el mensaje con otros. Mas Jesús no se lo permitió a este endemoniado gadareno, sino que le dijo, él quería estar con Cristo, le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue el endemoniado, que había estado endemoniado, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todo se maravillaba. O sea, aquel endemoniado había sido sanado, librado, estaba en los sepulcros, y después quería estar conmigo. No, conmigo no estés, vete y predícale a los tuyos. Y dice, él entendió, y entonces dice que comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y dice que todo se maravilla. Cuéntale a otros lo que Dios ha hecho en su vida. No, pastor, es que yo no sé predicar. No tiene que predicar. Cuéntale a otros su testimonio. Digo, si su testimonio es fiel ante Dios y cómo Dios le ha cambiado, cuénteselo a otros. Y diga, tú quieres probar a andar con Dios y tú vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Entonces tenemos que compartir con otros el mensaje, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermanos, esa es la única forma de poder crecer. Déjenme decirle, la iglesia no se mide por la cantidad de miembros. Podemos tener 5,000 miembros, 10,000 miembros. No. La iglesia se mide por su calidad espiritual, por su crecimiento espiritual, porque la gente esté obedeciendo a Dios, como si son 5, como si son 10. Es mejor tener 5 y 10 que obedezcan a Dios y cumplan su palabra, que no 5,000 que vivan como les dé la gana. ¿Qué hacemos con 5,000 aquí? Empezando, aquí no cabe, tenemos que ponerlo arriba del techo o en el patio. No me interesa, lo que me interesa es que la gente viva conforme a la palabra de Dios. Ahora, si los 5,000 van a vivir conforme a la palabra de Dios, gloria a Él, porque entonces 5,000 van a alcanzar a más gente. Hermano, tenemos que compartir con otros lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios ha hecho muchas cosas en mi vida, pero Dios ha hecho muchas cosas en tu vida. ¿Las estás compartiendo? Ahora, si tu vida es un desastre, no la compartas, porque en vez de ayudar al otro, lo vas a hundir. Sí, tú dices que tú eres cristiano y tú robas, mientes, haces lo malo. Bueno, no le digas nada, porque entonces va a ser peor. Pero si usted es creyente y su vida ha cambiado, compártala con otros. Y entonces la familia, a mí no me interesa, ok, no te interesa, yo te digo lo que Dios hizo en mi vida. Tú quieres que Dios te cambie a ti, bueno, prueba a andar con Cristo, haz la prueba. Miren,
Ustedes saben que yo estuve 12 años predicando en la cárcel cuando estuve allá en Miami. Y yo le decía allí a los que estaban allí, acuérdense que eran presos. Había una capilla en el centro de la cárcel. En esa clase estaba allí, era Metro Day, la cárcel. Hicieron una cárcel tremenda, creo que después habían como 1,000 o 2,000 presos y la capilla estaba en el centro. Y entonces yo le decía a aquellos que estaban allí, a veces iban 60, 70 era la capacidad, ellos iban si ellos querían ir, no los obligaban. Y entonces yo les decía, prueben a andar con Dios. Yo les dije, ¿cómo les ha ido hasta ahora? Mal, levante la mano. Sí, me ha ido mal. Bueno, entonces prueba a andar con Dios a ver si te va bien. Y déjenme decirle que muchos recibieron a Cristo. Si lo hicieron bien o mal, o sinceramente o no sinceramente, ese es su problema. Pero yo le prediqué el mensaje. Ahora, yo no le he predicado bobería. Oye, tú sabes que, como pasé trabajo para llegar acá, hijo, porque venía por ahí, pues había un camino un poco solitario, un canal al lado, que por cierto un día poco me voy para el canal porque me quedé medio dormido, no sé qué me había pasado, pero Dios me guardó. Yo no le iba a cantar el cuento ese, yo le iba a predicar palabra de Dios. Muchos recibieron a Cristo. Entonces, prueba a andar con Dios, le decía yo. Eso es lo que usted tiene que hacer con la gente. Prueba. ¿Te ha ido mal hasta ahora? Prueba con Dios a ver cómo te va, pero prueba sinceramente. Y hermano, cuando compartimos el evangelio con otros, eso funciona así, que compartámoslo con la familia, con los amigos, con los vecinos, con el que nosotros podamos. Como conclusión, debemos conocer el mensaje de Dios. Si yo no conozco el mensaje de Dios, no lo puedo predicar. Entonces no quiero decir que yo me conozca la Biblia al dedillo, pero tengo que conocer el mensaje de Dios. Cómo alcanzar la vida eterna, cómo Dios perdona, cómo se puede llegar al cielo, quién es el único mediador entre Dios y los hombres, que hay una sola puerta, que hay un solo camino, que hay una sola verdad. Tengo que conocer el mensaje. Ahora, debo obedecerlo, porque si yo lo conozco y no lo obedezco, entonces no lo puedo predicar. Y debo anunciarlo con palabras y con hechos en todo tiempo y a toda persona que sea posible. O sea, lo tengo que anunciar con palabras, pero también con hechos. Dice un dicho que ustedes conocen, que más vale una imagen que 1000 palabras. Si yo hablo mucho, ustedes saben que el promedio de una persona habla unas 80 palabras por minuto. Dice que las mujeres hablan más, hablan quizás 100. Yo estoy como en 120. Pero qué bueno es que yo estoy en 120, pero yo predico palabra de Dios. Mire, una vez, les voy a contar esto. Yo estaba allá en Betel y entonces el canal 51, cuando aquello nos quedaba bien cerquita, a 2 o 3 cuadras, entonces vino uno del canal, ¿no? Cuando aquello yo estaba hablando de profecía, ¿no? En un tiempo, no sé qué fue lo que pasó, que ellos estaban interesados en la profecía, entonces me invitan a mí, invitan a otro pastor, pero de otra denominación, y entonces estábamos afuera, ustedes saben que ellos dan un tiempo limitado, entra el pastor, entró yo, pero me dio la palabra a mí, yo no paré. Cuando el otro, no, ya no tengo nada que decir. Pero cuando yo empecé a hablar, como yo dije, aquí lo tengo que aprovechar porque ellos te miden el tiempo. Lo único que salió fue lo que yo hablé. Ahora, yo no tengo culpa. Porque cuando yo empiezo a hablar palabra de Dios, si usted me deja, yo no termino. Usted me da la oportunidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, no voy a hablar de decirle de mentiras, de decirle cuentos que no son. Yo tengo que hablar palabra de Dios. Entonces tengo que anunciarlo con palabras, pero también con mis hechos. Que mi vida sea un mensaje vivo. Señor, ayúdame a vivir la palabra de Dios. Yo como pastor tengo que hacerlo y usted como miembro. Que Dios nos ayude a entender qué es lo que Dios quiere que hagamos con su mensaje, que lo obedezcamos, que lo atendamos, que lo prediquemos, que lo vivamos. Que Dios bendiga este ministerio hispano. Dios lo está haciendo. Y Dios va a añadir a él cada día los que han de formar parte de él. Eso es una obra de Dios, pero la parte mía es ser ejemplo y predicarles a otros e invitarles. Tú quieres oír palabra de Dios, ve allí a ese ministerio hispano y escúchalo. Si no te conviene, te vas, punto. Y si quieres irte a la mitad del mensaje, el pastor no te va a decir nada y nadie te va a decir nada, vete. Y haga la diferencia, hagamos la diferencia. Yo toda la semana, todos los días oro, Señor, permite que el mensaje del domingo me llegue a mí, y que le llegue a usted y le llegue a aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook y YouTube. El mensaje de Dios es para todos. El mensaje yo lo recibo muchas veces y Señor me habla, estoy muy contento. El mensaje es para mí también, yo no estoy excluido. Dios me está hablando a mí y Dios te está hablando a ti. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obedecerlo totalmente, cumplirlo y también anunciarlo. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias porque entendemos cuál es tu mensaje para tus hijos. Un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, un mensaje de paz, pero también de justicia, un mensaje de amor para aquellos que no te conocen, pero también de fuego consumidor para aquellos que te rechazan.
Ayúdanos a entender que tengo no solamente que predicar el mensaje con palabras, sino vivirlo en la vida. Permite que este ministerio hispano pueda seguir creciendo, que podamos decirle a otro lo que Dios ha hecho en cada uno de nuestras vidas. Bendice a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook y YouTube, que también ellos puedan ser instrumentos en tus manos para que otros puedan conocerte. Sé con cada iglesia en todo este gran país de Estados Unidos, con cada pastor, con cada misionero. Sé con cada pastor, con cada misionero en cada país, en cada lugar, para que con poder se predique tu palabra. Estamos viviendo el último tiempo. La venida de Dios Jesucristo está a las puertas. Permite que podamos estar alerta, viviendo como tú quieres, conforme a tu palabra y siendo luz del mundo y sal de la tierra. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien.